muy grato escuchar del Salmo 8 el concepto que el Dios Padre tiene de nosotros. Somos una creación muy querida por el Señor. La humanidad es muy querida por el Señor. La humanidad es una preocupación constante del Señor. Por eso armó todo un plan de salvación. Y por eso es muy pertinente que podamos conocer hoy cómo nos creó. Porque a través de los orígenes podemos también construir cuál es el concepto que tenemos, que debemos tener cada uno de nosotros como seres humanos. Es muy importante que conozcamos el concepto que Dios tiene de nosotros. Por eso les invito a abrir el primer capítulo de la Biblia, el Génesis, capítulo 1. Verso 26. Ahí nos dice el Señor, hagamos a los seres humanos. Me gusta mucho como lo dice esta versión, porque en las otras versiones dice, hagamos los hombres. A veces ese sustantivo es un poco discriminatorio, porque no incluye a la mujer. Aquí es muy inclusivo, hagamos a los seres humanos. Y lo hermoso es que aquí Dios se convoca a sí mismo en plural, se convoca a sí mismo en comunidad, se convoca en sentido comunitario, y yo lo veo así siempre, para prepararse, para deliberar consigo mismo, para crear otra comunidad. Porque Él es un Dios de amor. Un Dios de amor necesita vivir en comunidad. Y necesita seguir desplegándose en comunidad, seguir proyectándose en comunidad. Y bueno, hay otros teólogos que le han dado otras significaciones, pero yo sigo creyendo que es la primera cita de la Trinidad. Hagamos a los seres humanos. Y fíjense que es muy singular. No utiliza esta expresión para ningún otro elemento de la creación, sino solamente para los seres humanos. Ahora después viene la categoría de ese hacer. A nuestra imagen, para que sean como nosotros, conforme a nuestra semejanza. Bueno, aquí estamos hablando de los hombres sin pecado. Aquí está formando el primer Adán, el primer equipo humano que es sin pecado. Porque aquí podemos ver que el hombre es el punto de referencia de la imagen de Dios, pero por supuesto del hombre sin pecado. ¿Quién es ahora nuestro principal punto de referencia? Hombre sin pecado, Jesucristo. En Jesucristo conocemos al Dios que es y al hombre como debe ser. Jesucristo es la imagen de Dios. Cristo, allá en Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen de Dios invisible. Él es nuestro principal punto de referencia, como la principal imagen de Dios. Pero evidentemente que el Espíritu Santo construye esa imagen visible en nosotros. Es todo un proceso, el proceso de salvación. Fíjense que el Señor comenzó por el universo, después hizo el hombre, pero en el plan de salvación comienza por el hombre y termina por redimir completamente a la creación. Y lo hace a través del segundo Adán, el hombre sin pecado.
que es nuestra, la imagen y el punto referencial. Por eso es que en Efesios 5:1 dice, imiten a Dios en todo lo que hagan. Mayor desafío. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Otra vez, porque Jesucristo es esa imagen que fue deteriorada por el pecado, pero que nosotros debemos seguir. Pero, como decía en la escuela dominical, este texto es un texto supremamente revolucionario. Bueno, yo sé que ahorita el término revolución está muy devaluado, ¿no? Porque se identifica como un proyecto político. Pero cuando hablo de revolución es que es una subversión de la manera de pensar de ese tiempo. Esa imagen se asociaba siempre con la imagen de los grandes faraones. ¿Ustedes han visto esas películas de los 10 mandamientos? Cómo esos faraones sometían a esclavitud a todo el pueblo. Y cómo también el pueblo de Israel fue víctima de esa esclavitud. Y era precisamente porque el faraón era quien monopolizaba toda la imagen de Dios. Él era el punto referencial, la imagen de Dios visible. Algunos tenían la humildad, algunos reyes de aquel entonces tenían la humildad de decirle que eran mediadores entre Dios y los hombres, como los cuerpos sacerdotales. Pero el faraón tenía la desfachatez de decir que él era el Dios. Por lo tanto, si él era el Dios, todos son inferiores a él. Todos los demás seres humanos son inferiores a él. Y si todos son inferiores a él, todos deben servirle a él, al faraón. ¿Y por qué digo que esto es profundamente revolucionario? Porque aquí otorga la imagen de Dios en cada ser humano. La distinción de imagen y semejanza, la cual era otorgada a los reyes de la antigüedad, ahora se le otorga con los mismos honores, y en este caso tanto a la mujer como al hombre. Es otra cosa que hay que destacar. En aquella época la mujer era casi un producto subhumano. No sabía ni leer ni escribir. Y aquí la imagen de Dios se aglutina en la pareja hombre-mujer, en un sentido de complementariedad. Y eso es supremamente importante. Porque aquí la relación no es una relación de dominio. Mi papá era una figura, un punto referencial de mucho dominio en el hogar. Sobre todo tenía mucho dominio sobre la chequera. Los grandes pleitos entre mi papá y mi mamá eran los 15 y los últimos. Para mí como hijo era un trauma, los 15 y los últimos. Porque era el momento en que se distribuía la fuerza. Y sobre todo la fuerza la tenía mi padre, que era el único que era productor. Y ahí sí había un intermediador entre el Dios Padre mío y nosotros, los hijos, que era la madre. Ella estaba muy preocupada de que mi padre le otorgara el dinero suficiente para ella poder distribuir el presupuesto. Y mi padre nada más yo lo veía los fines de semana porque era un ingeniero civil que se la pasaba en obras civiles de mucha envergadura. Pero lamentablemente tenía una relación de dominio entre mi mamá y él. Y esto es precisamente lo que este texto subvierte. Este texto cambia
La imagen de Dios se construye en equipo y en complementariedad. Es decir, en equipo es que somos completos. Si no estamos en equipo, no somos completos. Y eso lo vimos también en Hechos. Cuando el Espíritu Santo pudo dirigir mejor la iglesia, cuando estaba dirigida por un equipo de seres humanos. Las relaciones entre los hermanos nunca pueden ser relaciones de dominio. Por eso es que ningún cargo de la iglesia es un cargo jerárquico. Es un cargo que se da para servir. Es un espacio de servicio, que es como debería ser la sociedad. Nosotros somos la primicia de la comunidad del reino. Por eso nuestras relaciones nunca, y lo reitero, fíjense que lo estoy reiterando mucho, es muy supremamente importante. Las relaciones entre los hermanos no son de dominio, sino de complementariedad. Es una relación de cuerpo, donde todos son importantes, todos son necesarios. Y el Espíritu Santo que está en medio de la comunidad debe reflejar, debe revelar a cada uno de nosotros su vocación y el sentido o su función dentro de ese cuerpo. Pero ninguno es más importante que el otro. En la práctica de la iglesia nunca se practica la discriminación. Eso jamás, ni pensarlo. Este concepto de hombre va muy correlativo al concepto de hombre que heredamos en el Nuevo Testamento. Y le voy a leer uno de los versículos que para mí es uno de mis favoritos. No lo busquen, yo se lo voy a leer, pero investiguen. Gálatas 3:28. Porque ese versículo también era supremamente subversivo, para utilizar una palabra revolución, para ese momento. En pleno imperio romano, donde había también profundas discriminaciones. Y que la sociedad cristiana, como una contracorriente, era una sociedad que podía ser visiblemente alternativa a toda esa discriminación que había en ese ambiente. En Gálatas 3:28 dice Pablo, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Y esto es lo más hermoso. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y esto es importante, porque nuevamente es una unidad que se construye a partir de la complementariedad. La unidad que se construye a través del totalitarismo, a través de las dictaduras, es una unidad que busca uniformidad. Todos son iguales. Todos deben vestir un mismo uniforme. Todos deben cantar las mismas himnos. Todos deben comer lo mismo. Todos deben consumir lo mismo. Es decir, es cuando se tiene la visión que un país es un cuartel. Eso está bien dentro de la cultura militar, una cultura de guerra. Pero no es la cultura como ciudadanos, y menos como ciudadanos del reino. El cristiano, por eso, no obedece, y óigame bien, el cristiano no obedece a proyectos totalitarios humanos, porque son una expresión moderna de idolatría. Al faraón le encantaba que le adoraran, tanto que tenía la pretensión de que él tenían que enterrarlo con todo el cuerpo, porque tenía la pretensión de que él iba a volver a reinar, no sé, en otro mundo. O en alguna manera creían también en su manera en la resurrección. Pero desafortunadamente era el único que era enterrado de esa manera. Los demás eran considerados subhumanos. Por eso que el cristiano, y reitero, no obedece a proyectos totalitarios, y eso es fundamental, porque totalitario viene de total. Los proyectos totalitarios quieren también enseñarte cómo debes pensar.
tienen la pretensión de construir un hombre nuevo. Por eso son proyectos idólatras. Porque quieren ocupar el lugar que Dios tiene en la creación. Porque alimenta la adoración en torno a un líder carismático. Y eso también ocurre dentro de las iglesias, no solamente dentro de proyectos políticos. O obedecer también en el interior de una cúpula, una cúpula gubernamental. Como ocurría también en nuestra Venezuela antes de este proceso, eran cúpulas partidistas. Porque lamentablemente nuestros genes de absolutismo, de obedecer al rey, todavía a veces subsiste, pero gracias a Dios creo que cada vez es menos. Entonces, y de esta forma, obedeciendo a ese proyecto totalitario, legitima privilegios no para servir al pueblo, sino para servirse a sí mismo. Por eso es que los criterios del reino es: yo no vine aquí para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Ese rescate de muchos se las traga, porque ese rescate de muchos no es nada más para Jesucristo. Nosotros también somos carne de cañón para rescatar a otros y ser capaces de dar nuestra vida por otros. Acuérdense que el Señor nos dijo que el discípulo no es mayor que su Señor. Si a Él se le exigió dar su vida en rescate de muchos, al discípulo también. Evidentemente que no para una cruz propiciatoria y expiatoria, pero sí demanda una calidad de servicio, que yo esté dispuesto a entregarme con mi militancia cotidiana, de donde el Señor, desde la trinchera que el Señor me ha puesto a servirle. El cristiano, y en coherencia también con esto de la imagen de Dios en cada uno de los seres humanos, el cristiano defiende formas de gobierno estructuradas para el servicio de los ciudadanos. El gobernante tiene una autoridad delegada por Dios. Porque de lo contrario, si lo consideramos una autoridad suprema y absoluta, también le estamos otorgando títulos que le pertenecen solo a Dios. El gobernante tiene una autoridad delegada por Dios con el objeto de servir al pueblo, al público y a los ciudadanos. Así como nosotros, nuestro objeto o nuestro principal sentido de vocación es servir al ser humano. El gobernante debe ser auditado constantemente por el ciudadano para fiscalizar su integridad. Recuerdo que eso era otra cualidad de la comunidad de discípulos. Tenían que rendir cuentas, hay que rendir cuentas. Pues un gobernante también debe rendir cuentas, porque está hecho para nuestro servicio. Él nos está haciendo un mandado por el pueblo, de la misma manera que nosotros estamos haciendo un mandado del Señor. Y cada uno de nosotros está hecho para servir como ciudadanos y servir dentro de nuestros ministerios, dentro de la comunidad de discípulos. Por eso Venezuela, y eso nuevamente reitero, por eso es que necesitamos más hombres cristianos que estén impactando nuestra sociedad. Vamos hacia un proceso de reconstrucción donde se necesitan personas íntegras. Venezuela necesita de gobernantes íntegros. Venezuela necesita que haya nuevamente alternancia en el poder, porque precisamente si yo rindo cuentas y no lo hiciste bien, debes salir del poder para dar espacio a otros. Porque si no, otra vez, de lo contrario, es idolatría. El no permitir la alternancia en el poder es un criterio idolátrico. Es creer que
una persona es capaz de hacerlo siempre. Hasta el mismo, aunque él no es santo de mi devoción, Simón Bolívar, porque lo dijo en el Congreso de Angostura, dijo que si el gobernante repite mucho en su mandato, pues la gente se acostumbra a que él esté ahí, y él se acostumbra a mandar y los demás se acostumbran a servirle. Es paradójico, lean el Congreso de Angostura, porque ahí él habla también de senadores vitalicios, paradójico. Pero allí dio el clavo. De la misma manera, pues allí estaba llamando a alternancia en el poder, precisamente por la sospecha de que una persona en tanta comunión con el poder puede sentirse un Dios. Por lo tanto, nosotros, como venezolanos, tenemos que defender la vocación de elección directa, secreta y universal, hermanos. Yo nunca había visto en ese escenario histórico del sufragio. Es uno de los escenarios donde no hay discriminación. Siempre recuerdo cuando mi padre hacía la cola y decía, ¡qué linda la democracia! Porque yo podía ver en la cola también a los ministros, a los gobernantes. También me hace recordar, ¿por qué usted cree que los partidos tienen colores? Porque antes el sufragio era nada más para la gente que tenía billete, para la gente que tenía, para los hombres, no era para las mujeres, y por supuesto para la gente preparada. Los analfabetas no tenían por qué ir a escoger gobernantes. Precisamente se hace de colores, para que el que no supiera leer ni escribir pudiera identificar un partido con un color. Siempre recuerdo cuando yo jugaba barajita, cuando mi abuelo venía de votar, yo jugaba barajita, bueno, siempre venía sin la blanca, ¿verdad? Pero yo jugaba barajita con la naranjada, con la verde, me acuerdo de la orejón, porque ellos depositaban el de su preferencia en un sobre y lo ponían en la urna. Así era para los jóvenes. Yo tengo 54 años. Y de esa manera, pues, permitían que no, en ese proceso de elección tan sagrado, no hubiese ningún tipo de discriminación. Por supuesto que hay contaminaciones, pero la esencialidad del proceso era primero la alternancia del poder y que la escogencia hacia el poder no tuviese discriminación. Allí, pero también no había discriminación, así como Gálatas 3:28, no había discriminación étnica, ni judío ni gentil. Gracias a Dios nosotros como venezolanos no tenemos eso. No había discriminación social, todos podían votar, no hay ni esclavo ni libre. Y podían votar en aquella época por primera vez la mujer venezolana. Y eso quizá ustedes lo ven como historia profana, pero yo no veo que la historia pueda yo dividirla entre profana y santa. Así como tampoco creo en esa dualidad de santo y secular. Historia secular, historia santa. Para mí los procesos históricos son dirigidos por el Señor de la historia. Y en especial creo que en ese proceso está la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de nuestra vocación como humanos. Y sigamos leyendo el capítulo 2. Porque es muy especial. Capítulo 1, disculpe. Vamos a seguir en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a continuar en el verso 26. Pero aquí ya habla de nuestra vocación primaria como ser humano. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo.
Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios los creó. O, otra vez lo reitera, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Aquí reinar, hermano, es subyugar. En la versión Reina Valera creo que hablan de subyugar. Y aparentemente se puede ver como una relación de dominio, pero hay que volver a leer bien el texto. Aquí los grandes teólogos dicen que esta vocación es la del mandato cultural. Dios nombra a un mayordomo. ¿Sabe lo que es un mayordomo, verdad? Una persona que cuida la propiedad de otro, pero con cierta distinción, ¿no? Y tiene ciertas capacidades muy especiales para hacerlo. Dios nombra a un mayordomo, es decir, un administrador. Algunos lo llaman casi como un virrey. A continuar preparando a la creación de manera integral. Por eso es que el humano, nosotros los seres humanos, somos capaces de armar, de estructurar proyectos. Somos seres creativos. Por supuesto que no somos creativos como Dios. Dios crea a partir de la nada. Nosotros siempre creamos a partir de antecedentes. Y allí lo vemos, por supuesto que todo eso lo vemos en el gran despliegue tecnológico. Pero lamentablemente, y eso lo vamos a ver en el domingo que viene, ese gran proyecto tecnológico, a pesar de que vemos la imagen de Dios allí, está manchada por el pecado. Porque el hombre ha creído que la tecnología es para dominar la creación y no relacionarse con ella. Y lamentablemente, hoy más que nunca, el hombre tiene la capacidad de destrozar el planeta. Y eso nos habla de que no hay una relación. Él estableció con la creación una relación de dominio, no una relación de complementariedad. Ahí deformó la vocación natural que Dios le había dado al hombre. Y la vocación que le había dado al hombre, y eso lo vemos, por eso me gusta complementar el verbo subyugar, el verbo reinar, con el del segundo capítulo, y aquí me estoy adelantando un poco, en el 2:15. Allí Dios le habla, el verbo es cultivar y cuidar. Me gusta mucho ese verbo porque es un verbo materno. Ese verbo es una preocupación constante, perenne, hacia el objeto de cuidado para que ese objeto alcance el máximo desarrollo. Es decir, Dios le ha dicho al hombre que así como las madres cuidan a sus bebés, así él tiene que cuidar la creación. Y lamentablemente, este enorme sistema capitalista, ustedes saben que el capitalismo también le iba a caer su cosita, que lamentablemente ha acumulado una gran cantidad de riquezas en muy pocas personas. Se cree que apenas el 1%. El 1% de más o menos el 95% vamos a poner un poco menos. Del 75% de todo el ingreso a nivel mundial solamente lo aprovecha o lo disfruta el 1%. Y eso dentro de una vasta desarrollo tecnológico que está provocando un gran calentamiento global, donde vemos cada vez al mundo
o la creación, la vemos en peligro. Y eso es una deformación de este llamado, del cuidar y cultivar. Por supuesto que al ir hacia ese terreno, también debemos entrar en confrontación con aquellos que miran ese jardín del Edén como un paraíso. El paraíso me da la sensación así como de, ¿cómo se llaman esos sitios donde van a pasar turismo? Resort. Ese jardín donde yo voy solo a disfrutar, donde solo voy a descansar. Algunos han pensado que el paraíso es como un descanso eterno. Y realmente la Biblia lo que habla es de huerto. Y el huerto también amerita del cultivador un compromiso de cuidado. Por eso, el ocio absoluto no es una vocación bíblica. Estamos llamados a trabajar y a trabajar de manera creativa. La adoración es una herramienta fundamental. No la adoración. La educación es una herramienta fundamental para perpetuar el trabajo creador. Y aquí nuevamente Venezuela tiene una gran confesión de pecado con el Creador. ¿Sabían ustedes? Creo que lo he dicho otras veces. Son 28.000 institutos educativos que hay en Venezuela. Y solo 5.000 se ocupan de educación media. ¿Ustedes creen que el filtro estaba en la universidad? No, el filtro está en la educación media. Porque si no entras a la educación pública, tienes que ir a la educación privada. Por eso es que la educación privada ha ido en incremento. Y por eso, lamentablemente, este Estado ha perdido la vocación de educar, por supuesto, la vocación también de incrementar la salud pública. Pero la única manera de que haya un trabajo creador muy cercano a la excelencia es a través de la educación. Y por cierto, la educación pública fue una bandera precursora de la Reforma protestante. Porque precisamente se necesitaba que la gente supiera leer y escribir para poder entender las Escrituras. Se tenía que tener la Biblia en el mismo idioma para que se pudiera entender las Escrituras. Es lo mismo que ahora nuestros misioneros están haciendo. Lo mismo que hizo Lutero en Alemania hace 500 años, de traducir el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en alemán. Esa misma vocación la tienen nuestros misioneros que van a entrar a la cultura Joti para poder tener las Escrituras en ese lenguaje nativo y primario, porque no hay... usted sabrá inglés, pero si usted le enseñaron A, E, I, O, U en idioma español es que habla su mente. Por eso es necesario la lengua nativa en cada uno de los idiomas donde el Evangelio tenga que penetrar. Porque Dios desea hablar en su idioma. Y eso estimuló a la educación pública. No es casualidad que la mayor parte de los países donde hubieron reformas protestantes, por supuesto que hubo distorsiones. La educación pública ha servido para que haya menos desigualdad social. El Estado, la Iglesia y el hogar son los principales instrumentos instituidos por Dios para que los humanos descubran su vocación y la desarrollen a través de la educación. El principal recurso de toda la creación entonces es el ser humano. Nosotros podemos tener oro. Mira, allá, yo soy geólogo, y no soy geólogo, tuve 10 años en las selvas de Guayana. Allá en las Cristinas hay más de 10 millones de onzas. Ahí, guardaditas. Solamente
Perdón, disculpen, 10 millones de onzas de oro. ¿Qué dije? Bueno, 10 millones de onzas de oro. Y eso, y Venezuela también tiene múltiples recursos petroleros, aunque solamente el petróleo pesado, que es un petróleo muy caro y que requiere un nivel alto de tecnología para explotarlo. Por eso es una gran mentirota que somos el país con mayor reserva petrolera, pero una reserva petrolera que necesita recursos tecnológicos para poder explotarlo. ¿Y eso quién lo hace? Los seres humanos educados. Los seres humanos capaces de tener un trabajo creativo a través de la tecnología que permita extraer ese recurso. Y si no desarrollas al ser humano, jamás vas a poder desarrollar el oro que hay en las critinas y el petróleo que está en toda la faja petrolífera. Y lo lamentable es que sigamos importando recursos humanos. Lo lamentable es que no potenciemos nuestras propias universidades para que esos recursos humanos puedan salir de eso. No es un cuento que el que conoce tiene dominio, evidentemente. Ya sabemos que el dominio ha sido desfigurado por el pecado. Pero el conocimiento es el que permite, por lo tanto, desarrollar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Porque Dios nos hizo creativos. Y la educación es quien desarrolla esa vocación creativa del hombre. Por eso el principal recurso de toda la creación y de cualquier país es el ser humano. Por eso no fuimos llamados en medio de un paraíso, fuimos llamados en un huerto para que lo cuidáramos y para que lo cultiváramos. El Señor Dios puso al jardín del Edén para que se ocuparan de él y lo custodiaran. Me gusta el verbo que usa aquí la nueva traducción viviente. Es custodiar, es también guardar, es proteger. Es lo que lamentablemente este sistema altamente tecnificado no ha hecho con la creación. Es una relación de protección, de guardar. Como dije antes, el verbo cuidar requiere trabajo. Y es un trabajo riguroso y constante para alcanzar el máximo desarrollo en el objeto de cuidado. Cuidado significa procurar que la creación alcance el propósito de Dios. Y eso es el sentido de la bendición. Por eso el Señor dice, los bendigo. Bendecir significa que hay coherencia entre el propósito de Dios y la práctica cotidiana. Cuando somos íntegros es que podemos disfrutar de la bendición de Dios. Es que somos bienaventurados porque hay coherencia entre mi andar y el propósito que Dios tiene para con nosotros. De lo contrario, hay muerte y maldición. Somos llamados a trabajar con excelencia para bendecir a otros. La mano indolente y ahí voy a leerles Proverbios 10:4. La mano indolente empobrece, más la mano de los trabajadores. La mano indolente empobrece, más la mano de los trabajadores hace rico. Proverbios 10:4. Otro proverbio. Proverbio habla mucho en contra de la flojera. El perezoso anhela, pero en balde, mas el deseo de los trabajadores hace rico. Venezuela necesita recuperar el concepto entonces y esto ya va para con nosotros. El venezolano necesita recuperar el concepto de que el ciudadano, el trabajo del ciudadano sostiene al Estado y no al revés. Su trabajo productivo sostiene al ciudadano.
debemos liberarnos de la monarquía estatista, de esa mala paternidad, de ese paternalismo estatal. Afortunadamente, las lecciones que estamos viviendo ahora, la disciplina que estamos viviendo ahora, están decepcionando esa vocación paternalista del Estado. Debemos liberarnos de los abusos totalitarios presidencialistas, porque venimos de una monarquía absoluta, allá en la colonia, después pasamos a un régimen caudillista, y a partir de la época petrolera, hemos visto al Estado como un rey que debemos servirle para que Él nos dé ciertas menudencias. Pues el Señor nos llama a liberarnos de esos valores que son mundanos, muy propios del venezolano. Nosotros, como comunidad del reino, tenemos que promocionar el trabajo productivo del ciudadano, quien sostiene al Estado y exige de él el cumplimiento de buenos servicios públicos. No podemos seguir viendo como si nosotros estuviéramos recibiendo dádivas del pueblo, dádivas del Estado. Dándole gracias al Estado porque recibo la cajita del CLAC, cuando eso debería estar subordinado a la cadena productiva normal de producción. Cuando el Estado debe ocuparse principalmente de la educación y de la salud pública y del régimen de seguridad social de sus ciudadanos, porque para eso les paga. Y déjame decirle que cada vez más somos nosotros quienes le pagamos al Estado. El hecho de haberse deprimido los ingresos petroleros, cada vez más es el ciudadano común el que tiene la vocación de sostener al Estado, y lamentablemente al no ser retribuido por servicios públicos de calidad, lo que hemos hecho es mantener a una clase parasitaria que desea perpetuarse permanentemente en el poder. Nuevamente, como cristianos, estamos llamados a promocionar el trabajo productivo del ciudadano, quien sostiene al Estado y exige de él el cumplimiento de buenos servicios públicos. Porque de lo contrario, pues lo considero que debo adorarlo para que Él me sirva. No es todo lo contrario. Debo adorarlo para recibir de Él dádivas, cuando lo que debo recibir de Él son servicios de excelencia. Y eso es un llamado no solamente para los políticos que están ahora, para todos los políticos. Nosotros debemos mantener una actitud crítica como ciudadanos del reino que somos, que nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Debemos sostener una actitud crítica, jamás pasiva. Somos ciudadanos activos desde el lugar que el Señor nos ha puesto a ocupar. La mano del laborioso, y aquí va Proverbios 12:24, la mano del laborioso dominará, mientras que la indolencia lleva a la servidumbre. Fíjate, la indolencia es cuando el gobernante ya no siente dolor por lo que padecen sus ciudadanos. Y al no sentir dolor nos lleva a la servidumbre. La mano laboral es la que, el trabajo creador, es la que nos puede llevar al dominio, pero al dominio corporativo, al dominio como comunidad. Finalmente, hermanos, el ser humano es llamado a trabajar en equipo. Por eso es que allá en el capítulo 2, no voy a hablar mucho sobre el jardín del Edén, yo voy a hablar de eso el domingo que viene, que es la caída. Pero el ser humano es llamado a trabajar en equipo, porque no es bueno que el hombre esté solo, y haré ayuda ideal para él. Gracias a Dios por la institucionalización heterosexual del matrimonio, porque es pareja hombre-mujer. Aunque la homosexualidad
es una necesidad pastoral de nuestra parte, es un desafío pastoral que debemos atender y que no debemos atender con persecución, ni muchísimo menos con discriminación, sino con compasión. Dios nos llama entonces, hermanos, porque la última parte dice, esto explica por qué el hombre deja a su madre y a su padre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Dios nos llama a educar a nuestros hijos, oigan bien, para la independencia. La educación en el hogar debe llevar a nuestros hijos a la principal independencia, que es la independencia emocional. Cortar cordón umbilical emocional. Debe también llevarnos a la independencia vocacional. Es grato ver a jóvenes desarrollando, uno como educador, es grato ver jóvenes desarrollando sus facultades en una vocación. Acuérdense que vocación significa ser llamado para. Siempre digo a mis estudiantes, usted no escoja una profesión porque pagan chévere, porque va a ganar mucho billete. Coja una profesión que la apasione. Porque la pasión busca de manera espontánea la perfección y la excelencia. Si usted hace lo que le gusta, bueno, lo único que tiene el peligro de que el trabajo se le convierta en un vicio, lo cual es también un desequilibrio, pero que el trabajo sea un placer. El trabajo el Señor lo dio para disfrutar de toda esa estructura del proceso creativo. Cada uno de nosotros el Señor nos dio vocación y debemos desarrollarla con placer. Y principalmente porque al hacerla con placer, alguien va a disfrutar de nuestro buen servicio. Y evidentemente que lo va a pagar si es un buen servicio y un servicio de excelencia, lo va a pagar con disfrute. Yo siempre he dicho que lo barato sale caro. Cuando usted busca un servicio mediocre, pues entonces va a disfrutar también de un servicio mediocre. Los mejores servicios que podemos disfrutar son los servicios que se otorgan con excelencia. Y lo otorgan con excelencia las personas que lo hacen con pasión. Que no únicamente lo hacen para ganar billete, sino porque tienen el placer de servir a otra. Para mí como profesor, lo que más me apasiona es cuando un estudiante me dice, entiendo, profesor. Ahora sí entiendo. Sobre todo que doy matemáticas. Cuando ven que las matemáticas se parece a un conocimiento apocalíptico. Apocalipsis significa un conocimiento oculto. Cuando uno como profesor es capaz de que el estudiante diga, oye, ahora ese conocimiento ha sido develado. Oye, uno siente un disfrute muy especial. Así no te paguen mucho. Pero eso indica que tu vocación lo estás haciendo con pasión. Y la otra, bueno, por supuesto la otra viene con la otra, la independencia laboral. Nuevamente repito, nosotros como padres, yo como educador, pero todos somos ciertamente educadores, en la iglesia todos estamos llamados a eso. La independencia, cuando digo la independencia es que haya criterios para pensar por sí mismo de acuerdo a la voluntad de Dios. No estoy hablando de una independencia absoluta, porque la autonomía absoluta es pecaminosa. Lo que hablo de independencia es que yo puedo sostener y madurar una comunión con Dios donde yo puedo discernir su voluntad para conmigo. Porque el Señor desea, y esto nuestros jóvenes, que cada uno descubra su vocación, porque es el llamado para.
O sea, eso se va a dedicar usted toda la vida y va a estar enamorado de lo que hace. Y eso el Señor quiere que cada uno de nosotros como adultos ayudemos a descubrir. Pero no puede ser que haya una dependencia emocional, una dependencia laboral, una dependencia vocacional, por secular seculorum, con los padres. Hemos sido llamados, y la Escritura nos dice que tiene que haber rompimiento del cordón umbilical. Por eso, hermanos, el patriarcalismo y el matriarcalismo son pecados. Eso no es tutía. El hombre, lo reitero, con eso termino. Vamos a orar. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y ojalá, eso se lo deseo yo a los jóvenes porque yo lo he sentido. Ojalá todos puedan exclamar como Adán. ¡Al fin!, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Que Dios les bendiga. Y que el matrimonio sea siempre placentero. Como dicen las Escrituras, alégrense después de la mujer de su juventud. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado nuevamente. Ayúdanos, Señor, a asumir este gran peso de compromiso que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Incluso ayúdanos, Señor, a comunicar tu palabra con todas las limitaciones que mi boca, con todas las limitaciones culturales que poseemos. Pero tú, en tu soberanía, nos has declarado que somos siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser primicias de tu reino. Que cada uno de tus hijos sepa que Él es un representante del reino de Dios y su justicia, allí donde Dios le ha puesto. Tú no nos diste la vocación de separarnos del mundo, sino de mezclarnos con Él, Señor, para llevar tu luz, para ser sal. La sal permite que la pudredumbre no tome lugar. Señor, sé que estamos en situaciones muy difíciles. Sé que hay nebulosas a nuestro alrededor. Pero sé que contigo somos más que vencedores. En ti nosotros somos vencedores. Permite, Señor, que a través de cada uno de tus hijos la luz de tu reino pueda brillar y puedan decir, en cada uno de los lugares donde ellos se desarrollan, los demás puedan decir, venga hoy tu reino de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Saben que yo me alegro cuando el pastor